Bueno, cuando nos dicen que está en el problema de las bombas de gasolina, ¿verdad? Cuando nos dicen que el número de bombas esté estrictamente entre 2 y 5. Es decir, no incluye el 2 ni incluye el 5, porque dice que es estrictamente mayor que 2 y estrictamente menor que 5. ¿Ok? Entonces, en ese caso, cuando uno analiza la recta real, ¿verdad? Simplemente lo que hay que hacer es trabajar con la probabilidad de que x sea igual a 3 más la probabilidad de que x sea igual a 4. Eso en ese caso. ¿Ok? Ahora, si nos quitan la palabra estricto, estrictamente entre 2 y 5, sino que esté entre 2 y 5, entonces ahí sí podemos incluir el caso 2 y el caso 5. El caso de la probabilidad de que sea 2 más la probabilidad de que sean 5, más la que sean 3, más las que sean 4. O sea, aquí la clave está es justamente en interpretar adecuadamente el término estricto. Cuando es como que si lo viéramos por separado. Pues la probabilidad de que sea estrictamente mayor que 2 y estrictamente menor que 5. Cuando tenemos esta palabra, entonces es un menor que y un mayor que, estrictamente. ¿Ok? Chévere, profe, gracias. A la orden. Bien, volviendo al ejercicio anterior, bueno, aquí le tengo que hacer un ajuste en esta laminita. Bueno, esta lámina yo la diseñé cuando empezó la pandemia, porque esta clase yo la daba estrictamente en pizarra. Y hice algunos ajustes en los ejercicios y no los reflejé o no los terminé de reflejar en la guía. Aquí aparece una resolución, pero aquí está mal interpretado. Tengo que agarrar y borrar esto y sustituirlo por lo que acabo de explicar. Por eso fue que preferí desarrollarlo en lapicito aquí en la computadora. Esto tengo que corregirlo en la lámina. ¿Ok? Así que mosca con esto. Cuando lo actualizaré el día de hoy, lo subo y les aviso para que estén pendientes. Por si acaso ven una cosa rara, pero ya va. Esto no fue lo que salió en la clase, no, esto hay que corregirlo, ¿de acuerdo? Hay que estar muy atentos. El mensaje que les quiero dejar a ustedes es que cuando vayan a trabajar con probabilidades, utilizando la función de distribución acumulativa, tienen que utilizar ¿cómo se llama esto? La notación de probabilidad primero, para que se sitúen en el eje real, en la recta real y vean a qué región se están refiriendo. Y dependiendo de la región, entonces hagan entonces todo el análisis para poder llegar a una expresión, a una ecuación en términos de la función de distribución acumulativa. ¿Ok? Y así evitar caer en confusiones al momento de resolver estos ejercicios. ¿Ok? Vamos ahora a este otro ejemplo que tenemos aquí. Este es un ejemplo sencillo. Sea la siguiente función de distribución acumulativa de probabilidad, nos dan esta ecuación y nos piden deducir su función de masa de probabilidad. Vamos a deducirla entre todos. ¿Ok? Para ver más o menos cómo sería este ejercicio. Tenemos esto, ¿verdad? ¿Cómo sería la función de distribución acumulativa, la función de masa, perdón? A ver, vamos entre todos a construirla. Díganme ustedes, ¿cómo sería esa función de masa? Primero que hay que escribir una F minúscula, ¿verdad? Sí. Ok. Esa función, por supuesto, ¿cómo tenemos que expresarla? Como si fuese una función de llave, ¿cierto? Sí. Ok. Ahora bien, ¿qué va en la primera fila? Fíjense que en este caso nos podemos apoyar en esta ecuación que les expliqué al principio de la clase. Una f de x para un fxy, ¿verdad? Fxy dado va a ser igual a quién? A la f mayúscula evaluada en ese fxy, ¿cierto? En Menos, este caso sería y menor que 1. no, bueno, ahorita la variable es x. Ah, sí, x es menor que 1. Primero que nada, ¿cuáles son los valores que tiene la variable x? ¿Qué valores tiene x? ¿Qué valores toma la variable x? Porque aquí en la función de masa tenemos que especificar las variables de x. Los valores de probabilidad
y su respectivo valor de, el respectivo valor que toma la variable 0, 1 y 2. 0, muy bien, 1 y 2. Y 2. Y 2. Muy bien. Entonces, si queremos hallar, por ejemplo, f de 0, fx de 0, utilizando esta ecuación que está aquí, ¿verdad? ¿A qué sería f de 0? De x de 0. Sería directamente f de 0. ¿Y f de 0 cuánto vale? 0. 0. 0,25. 0,25. Fíjense aquí. ¿Lo ven? $0.25. ¿Sí o no? Sí. Los números, la f de x fuera 0 si los números fuesen que negativos. Ah, no entendí. O sea, porque la f de x sería 0 si son números negativos, porque dice si x es menor Si que 0, fuese, queda 0. si fuese por la izquierda, pero acuérdate que estamos hallando a partir de la función de distribución acumulativa. Aquí no estamos trabajando con valores a la izquierda, sino con el valor exacto. Cuando es con el valor exacto, trabajas a que te tomas entonces este valor. ¿Sí o no? Entonces aquí sería para x igual a 0. Si quieres, velo por aquí por el gráfico. Acuérdate que el salto, la altura de un salto o de un escalón, te da la información sobre quién. Sobre la f minúscula, sobre la función de masa evaluada en ese punto, aquí. ¿Ok? Entonces 0,25. ¿Lo ves? ¿Aló? Sí, profe, ya lo vi, gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a deducir los demás valores. Ahora vamos a hallar f evaluado en 1. Eso está fácil. ¿Cómo se calcula? Utilizando la función de distribución acumulativa. F de P 1 de 1. Ajá, f mayúscula evaluada en 1 menos f mayúscula evaluada en ¿dónde? 0. En en 0. 0. ¿Cuánto da eso? 0,75. 0,50, ¿no? La resta. 0,75 o 0,75 menos otra cosa. 0,75 menos 0,20. Menos 0,25. Eso da 0,50, ¿no? Sí. Perfecto. Que si lo vemos gráficamente corresponde a la altura de este escalón. Entonces ponemos aquí. Faltó en ese 7. Es un 0,75. 0,70. Ay, ¿verdad? 0,75, gracias. Eso. 0,75 menos 0,25, 0,5. Y esto sería para x igual a 1. 1. Pilas con eso. Nos falta ahora un último valor. Ahora hay que agarrar y deducir f minúscula evaluada en 2, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos acá? ¿Qué colocamos? Sería F La mayúscula de x evaluada en 2. 2. O sea, valía 1. Sí, eso. Sí. Menos f mayúscula de x Evaluada evaluada X 1. en 1, 1. ¿no? ¿Y qué Sí. colocamos Sí. acá? ¿Cómo se calcula eso? Sería 1 menos 0,75. Muy bien. ¿Lo ven? Fíjense que f de x o fx evaluada en 2
¿A qué corresponde? A Corresponde X igual a 2. a 1, porque justamente se refiere a este intervalo, a esta región que está aquí de X, para valores de X mayores o iguales que 2. Entonces tomo este valor de probabilidad. Lo que corresponde aquí es porque este valor de probabilidad incluye al X igual 2. Entonces lo ponemos acá y después le restamos el anterior. Esto nos va a dar 0,25, ¿cierto? Sí. Para X igual a 2. Faltaría un último renglón que siempre hay que colocar, ¿cierto? ¿Cuál sería ese último renglón? 0. 0, ¿para qué casos? En otros casos. Y por último, y no menos importante, ¿qué habría que hacer, muchachos? Tenemos que hacer una comprobación. ¿Qué comprobación tenemos que hacer para asegurarnos de que de verdad dedujimos Sumar y que sea igual a 1. y efectivamente da 1? Muy bien. Ese paso es muy importante. Hacer la verificación. Verificar de que la suma de estas probabilidades dé 1. Si nos da distinto de 1, significa que nos pelamos en algún escalón, nos faltó algo, o hicimos mal alguna sumatoria, o consideramos mal algo por allí. Algo está raro. Entonces tienen que echar para atrás y revisar dónde fue que ocurrió el fallo. ¿Ok? Pero esa verificación es importante hacerla después que se deduce la función de masa. Bien. Bueno, vamos al siguiente problema, al siguiente caso. Vamos a seguir avanzando. Bueno, aquí en la lámina pueden ver el desarrollo paso a paso, o si de repente los garabaticos esos que yo hago con el mouse no se aprecian muy bien, aquí tienen el desarrollo, paso a paso por aquí. ¿Okay? Y esta sería la ecuación. Cuando nosotros la graficamos, pues bueno, se ven 3 punticos aislados. Bueno, yo creo que ya podemos pasar entonces a la siguiente sección, que sería análisis de variables aleatorias continuas, ¿ok? A través de su función de densidad y su función de distribución de probabilidad. ¿Ok? Vamos a leer rapidito este ejemplo que nos ponen acá. Consideremos una variable aleatoria, cuyos valores son las estaturas de todas las personas mayores de 21 años. Si quieren podemos agregar una población específica, personas mayores de 21 años que estudian en la Universidad Católica Andrés Bello, independientemente de cuál carrera, si es pregrado, bueno, pregrado, pues. Ok, entonces fíjense, entre cualesquiera dos valores, digamos, 163.5 y 164.5 centímetros, o incluso entre 163.99 y 164.01 centímetros, podemos considerar que existe un número grande o incluso un número infinito de estaturas. ¿Ok? Una de las cuales es 164 centímetros. Recordemos que cuando trabajamos con variables que están asociadas o que representan medidas físicas, dimensiones químicas, okay, valores que nosotros podemos medir como volúmenes, áreas, pesos, masa, ese tipo de cosas que de repente nosotros podemos apreciar mediante un instrumento de medición. Esas medidas normalmente nosotros las asociamos a variables o datos o variables de tipo continuo, que por supuesto, dependiendo del nivel de precisión del instrumento que utilicemos, pueden generarse más y más valores, ¿ok? Que en teoría podemos establecer que en esa región que representa un determinado intervalo de esa variable aleatoria, podemos decir que esa región cabe infinitos valores, por definición, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros nos ponemos a analizar un problema del tipo calcular la probabilidad de seleccionar al azar una persona de esa población dada,
que mida, que tenga una estatura exactamente igual a 164 centímetros, esa probabilidad, si aplicamos definición clásica, es una probabilidad que tiende a cero. O, dicho de modo tajante, vale cero. ¿Okay? Porque es como decir 1 entre infinito, o decir 1 entre un número muy grande de posibilidades, ¿okay? Que pueden caber en ese rango, ¿okay? en ese conjunto, mejor dicho. Por lo tanto, cuando nosotros trabajemos con variables aleatorias continuas, la probabilidad de que la variable tome un valor específico, vamos a asumir que vale cero. O sea, no tiene sentido estudiarla, pues estudiar esa probabilidad, porque siempre vamos a asumir que es nula, pues un valor nulo de probabilidad. En cambio, las variables aleatorias continuas es mejor analizarlas desde el punto de vista de intervalos, ¿ok? Intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos o conjuntos, subconjuntos de regiones dadas. Que por ejemplo, digamos, bueno, vamos a analizar más bien la probabilidad de que la estatura esté comprendida entre 163 centímetros, pero no más de 165, es decir, entre 163 y 165. O también puede darse el caso de que nos digan, bueno, estrictamente 163 y 165. Pero fíjense que el término estricto y no estricto se difuminan, pues pierden, incluso llegan a volverse sinónimos cuando estamos trabajando con variables aleatorias continuas. Porque justamente la inclusión o no del valor exacto de la variable en el intervalo tiene una probabilidad que cuando se la acumulamos es también probabilidad nula cero. O sea, da lo mismo analizar en términos estrictos o en términos no estrictos un determinado intervalo. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Normalmente lo que se hace es plantear probabilidades en términos de intervalos o regiones abiertas. Bien. Una variable aleatoria entonces continua, de tipo continuo, tiene entonces una probabilidad cero en cuanto a lo que es la posibilidad de adoptar exactamente cualquiera de sus valores. La distribución entonces no la podemos representar en forma tabular, como si lo hacemos con las variables discretas. ¿Ok? Entonces el análisis hay que hacerlo de otro modo. El otro modo es por regiones. Y ahí normalmente uno se apoya con el gráfico de la función de densidad, que es como el símil de la función de masa. Cuando estamos trabajando con variables continuas, la función de masa se convierte ahora en función de densidad. Fíjense esta relación que tenemos aquí. ¿Qué pasa con esta probabilidad que tenemos acá representada? ¿Cómo llegamos a esto? Lo voy a pintar aquí más grande. La probabilidad de que una variable X dada esté comprendida entre A menor y menor o igual que B. Fíjense el desarrollo. Aquí tienen el spoiler. Es más, voy a ocultar el spoiler de aquí para que no se me... para que lo razonemos todos juntos. Aquí está el spoiler de aquí. Esta probabilidad, ¿cómo la expresaríamos? La podemos expresar del siguiente modo. La probabilidad de ¿qué? De que la variable X sea menor o igual que B menos, ¿ok? Aquí sería Ahí sería mayor o igual. A Que X sea menor o igual que A. que X sea menor o igual que A. No necesariamente. Porque fíjate, aquí en este caso tú no lo puedes ver como un complemento en ese caso. Y tienes que tener cuidado con ese planteamiento. Fíjate, aquí tienes la X, ¿verdad? Aquí tienes A y aquí tienes B, ¿verdad? Si analizamos, si descomponemos esto en la diferencia de dos probabilidades acumulativas, esta efectivamente sí sería la probabilidad de que
X sea menor o igual que B, ¿cierto? Vamos a pintar la región. Vamos a chequear eso. La Sí, región que queremos no representar puedes aquí tomar el sería... valor de A. Sería menor o igual, creo. Ah, entonces sí, tienes razón. Muy bien. Fíjate que la región que queremos representar, ¿cuál viene siendo? Esta, ¿verdad? Entonces sí, Claro, y efectivamente, no, como están no puede diciendo tomar A. por allí, ¿cuál sería entonces? Menor o igual, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Y menor Ujú. igual que. De manera que ¿cómo lo representaríamos acá entonces? Esto sería probabilidad de, ajá, menor o igual que. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué habría que hacer acá? Bueno, ya simplemente tendríamos que entonces representar esto si conocemos la información sobre la función de distribución acumulativa. Habría que agarrar y escribir aquí simplemente f de x evaluado en b menos f de x evaluado en a. Directamente, se hace las restas. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si más bien, vamos ahora a cambiar un poco esto? Vamos a forzar un poco la barrera aquí. Voy a borrar aquí esto. Supongamos que ahora nos piden hallar esta probabilidad. ¿Esta cómo sería ahora? ¿Cómo la representaría? Sería lo mismo, pero con A la izquierda. El límite, pues. Ajá. Aquí sería estrictamente menor que A, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Esto a qué sería igual? Esto podemos nosotros representarlo como F evaluada en ¿dónde? B. B. F evaluado en B. ¿Y cómo representaríamos a este? A por la izquierda. Evaluado en B. A por la izquierda. F evaluado en A por la izquierda. Ahora les pregunto, ¿qué relación habría entre F evaluado en A por la izquierda y F? ¿Serían iguales? ¿Y F evaluado en A serían iguales o sí tendrían alguna diferencia? ¿Qué creen En la, ustedes? en la que es por la izquierda no se toma al valor de A. No sé si se debería así. Y en la otra sí. Ajá. Ok, Son iguales. vamos a ver qué pasa aquí. En un ejemplo se ve más claro. Ahí sí lo veo como confuso. Rapidito. ¿Cómo representaremos esta probabilidad? Como la probabilidad de que X sea estrictamente menor que A, ¿cierto? Sí. Y esta Sí. probabilidad es de que X
sea menor o igual que A, ¿verdad? Pero esta probabilidad no es igual. Esta probabilidad no es igual a esta. Probabilidad de que X sea menor que A más la probabilidad de que X sea igual a A, Sí. Sí. ¿cierto? Y como X es una variable aleatoria continua, ¿cuál es el valor de que el valor de probabilidad de que X sea exactamente igual a un número? 0. 0. 0. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de estas dos expresiones? ¿Son distintas o valen lo mismo? Soy igual. Son igual. Valen lo mismo cuando estamos tratando con variables aleatorias de tipo continuas. Continuo. Fíjense la sutil diferencia entre lo que es trabajar con variables continuas y variables discretas. ¿Okay? Cuando son variables discretas, esto no es lo mismo, esto es distinto por el tema de la discontinuidad y todo eso y que se forma el escaloncito. Pero cuando son variables continuas, cuando son variables aleatorias continuas, sí son iguales. Y la demostración es justamente por esto que tenemos aquí, por esta descomposición de probabilidades. Por lo tanto, nosotros podemos agarrar y más bien obviarnos, volvemos otra vez a esta evaluación de esta probabilidad, nos olvidamos de evaluar el A por la izquierda, simplemente es F evaluado en B menos F evaluado en A. ¿Se entendió? Sí. Sí, Directamente. Lo podemos resolver directamente por ahí, sin tener que buscar A por la izquierda, A por la derecha. No, son esas consideraciones por la izquierda, por la derecha, etcétera, eso se hace cuando se trabaja con variables aleatorias de tipo discreto. Ahora estamos trabajando con variables de tipo continuo. Cuando es continuo, bueno, la aproximación por la izquierda se asume igual a la aproximación en el valor exacto. Bien, vamos a continuar. Bueno, aquí tengo que hacer un ajuste en esta lámina. Estas láminas yo normalmente siempre detecto algún detallito de tipeo en estas láminas porque las hice la carrera hace un año y nunca me da chance de corregirlas. Por favor, me recuerdan entonces por el grupo que, oye, tengo que corregir este detallito. Me comí un signo por aquí. Por eso es que prefiero más bien taparlas y desarrollarlo todo con el lapicito para que lo vean mejor. Esto tengo que corregir. Bueno, vamos a continuar. Ajá. Las distribuciones de probabilidad de una variable aleatoria continua pueden plantearse como una fórmula en función de los valores numéricos de la variable, ¿ok? Y se representan mediante una notación funcional, igualito como hicimos en función de masa, ahora la llamamos función de densidad, F minúscula, y el equivalente a lo que es la comprobación, pues, de que de verdad la función con la que estamos trabajando de verdad es una función de densidad, es hacer la integral, pues. La integral desde menos infinito hasta infinito, o la integral en el dominio de la variable aleatoria, ¿ok? Esto, por supuesto, es equivalente a lo que nosotros hacíamos con la función de masa de una variable aleatoria discreta. Sumábamos las probabilidades por separado y eso tiene que darnos 1. Lo mismo pasa con función de densidad. Tenemos para nosotros comprobar ello de que de verdad tenemos una función de densidad, se tiene que cumplir esta propiedad. La integral en el dominio de la variable tiene que ser igual a 1. Las formas que puede tener la función de densidad, bueno, pueden tener en su dominio, pueden tener máximos, pueden presentar mínimos, puede presentar puntos de inflexión, puede ser creciente, inclusive puede ser hasta decreciente. Lo importante es que cuando pasemos a función de distribución acumulativa, las funciones ya tienen que ser todas crecientes. ¿Ok? Veamos este ejemplo que tenemos aquí a continuación. Aquí. Suponga que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados en un experimento de laboratorio controlado es una variable aleatoria continua X, que tiene la siguiente función de densidad de probabilidad, la que tienen aquí. Aquí ponen una ecuación, este es el intervalo. Fíjense que a diferencia de la función de masa, en la función de masa
el lado, la segunda columna se colocaban valores específicos. Aquí cuando tratamos con funciones de distribución de densidad en variables continuas, no tiene sentido hablar de valores específicos, sino hablar de intervalos, regiones o subregiones dentro del dominio. Entonces, en el intervalo comprendido entre menos 1 y 2 para x, esta sería la ecuación de la función de densidad. Fuera de ese intervalo, bien sea a la izquierda o a la derecha del límite inferior o límite superior, pues, de ese intervalo, la variable vale 0, o la probabilidad de esa variable es 0. Luego nos preguntan, primero que nada, verificar que f de x es una función de densidad. Bueno, esa verificación es bien sencilla, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo hacemos? Escribimos una integral, ¿cierto? La integral de dónde a dónde, muchachos, recordemos cálculo 2. Esa integral de dónde a dónde la vamos a escribir. De A hasta B. ¿De dónde a dónde? Menos 1 a 2. Desde menos 1 a 2. ¿Y qué ponemos en el argumento de la integral? X cuadrado entre 3. X cuadrado entre 3. Diferencial de X, no se olviden del diferencial de X. ¿Cuánto da esta integral definida? Ven que tienen que repasar ahora integrales porque eso va a ser el pan nuestro de cada día para el segundo parcial. ¿Cuánto da esto? Ahí están raspados en Un integrales. sexto de x al cubo. ¿Cuánto? Un sexto de x al cubo. Un sexto. Un noveno. Un noveno, señores. Mosca. Ay, sí, sí. Ay. Así yo he visto perder puntos salvajemente en un parcial. En el segundo parcial a veces se pierden puntos por una mala derivada o una mala integral. Mosca. Mucho cuidado con eso. Ajá, pero hasta ahí o falta algo. ¿Qué más le falta a ese resultado? Una barrita, una rayita vertical, ¿verdad? Donde se indican los límites de integración, ¿no? Sí, menos Sí. 1 a 2. De menos 1 a 2. ¿Cuánto da eso? Vamos a ver. Fíjense que esto sería 2 al cubo, que sería 8, ¿no? 8 novenos. Menos 1 al cubo, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1 nuevamente. Y ahora, 1. directa, da 1. En conclusión, podemos afirmar que entonces que sí, efectivamente, sí es una función de distribución, una función de densidad. ¿Por qué? Porque se cumple la propiedad. ¿Está claro? Vamos ahora a hacer la parte B. La parte B, bueno, está más sencillita, ¿no? ¿Por qué? Porque nos piden a nosotros, ¿qué cosa? Calcular un valor de probabilidad concreto. Un valor de probabilidad en un intervalo o región dada, ¿sí? En este caso sería calcular la probabilidad de que la variable valga entre 0 y 1. ¿Cómo se calcularía ahí? Ajá, ¿qué coloco aquí en la integral? ¿Aló? Evaluada entre 0 y 1. Evaluada entre 0 y 1. ¿Importa en algo que sea estrictamente mayor que 0 y menor que 1? Menor o igual que No. 1. Para nada, porque ya lo vimos por la demostración de la lámina anterior, que podemos tratarlo perfectamente como si esto fuese igual a la probabilidad de que la variable sea menor o igual que 0, perdón, mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. También es exactamente igual a esta probabilidad. Y cualquier otra de las combinaciones que podemos hacer con los signos de menor o igual que. ¿Ok? O sea, cualquiera de esas, igual las podemos resolver por medio de una integral. Eso no nos limita en lo absoluto. La solución de la integral es la misma que acabamos de ver, simplemente lo que hay que hacer ahora es sustituir. Aquí sería 1 entre 9 menos 0 nos da 1 entre 9, ¿correcto? Sí. Es bien sencillo esta parte. ¿Okay? Ya la cosa, por supuesto, se va a complicar cuando empiecen a revisar los ejercicios resueltos y después pasen a los propuestos. ¿Okay?
Pero este es el razonamiento básico. Este es lo básico para empezar a resolver este tipo de problemas. ¿Ok? Aquí ya lo tienen desarrollado, es bien sencillo. Vamos ahora a pasar ahora a hablar de la función de distribución acumulativa. La función de distribución acumulativa en variable aleatoria continua, bueno, se llama exactamente igual que en el caso discreto, función de distribución acumulativa, función de distribución como tal. Y tiene también la misma, por definición, también hace referencia a probabilidades de tipo acumulativas, que se acumulan en términos de regiones de que la variable sea menor o igual que un valor dado de X. ¿Ok? ¿Cómo se obtienen esas funciones de distribución acumulativa? Muy simple. Se plantea igualmente la integral de la función de densidad, pero esa función de densidad la vamos a evaluar según una variable t. ¿Por qué? Porque el límite superior de la integral no va a ser un número, sino que va a ser un valor de x. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el resultado de la integral sea ¿qué cosa? Una ecuación. La ecuación de la función de distribución acumulativa. Queda menos de un minuto. Vamos a hacer este ejercicio en la siguiente sesión, ¿ok? No se vayan todavía, nos vemos en breves instantes, ¿ok?